Hola, soy Elsa Lemeñón, médica de familia en Tiana. También formo parte de la Comisión de Infección de BSEA y del equipo de PROA. Sí, el PROA, el Programa de Reducción y Optimización del Uso de Antimicrobianos. Hoy hablaremos de la faringoamigdalitis y de su test de diagnóstico rápido, el faringotest. Dos puntos que quería comentar antes de empezar. Este video y de forma general las formaciones o informaciones que pasamos por el PROA o la Comisión de Infección tiene como objetivo de mejorar nuestras prácticas, de mejorar la salud de nuestros pacientes y proteger el futuro de la comunidad. No estamos hablando de ahorrar dinero o de cumplir con un IQF por sí, sino porque tiene sentido. Os recuerdo una estimación bastante impactante que dicen que de aquí a 2050 un paciente tendrá más probabilidad de morirse de una infección por bacteria multiresistente que por cáncer. Otra acción que vale la pena comentar, aparte de cómo reducir y ajustar las prescripciones de antibiótico para disminuir el riesgo de resistencias bacterianas, es revisar y quitar los diagnósticos de alergias a antibióticos cuando no están justificados. A veces solo preguntar al paciente o revisar la historia clínica permite quitar el diagnóstico de alergia. En caso de duda, se puede derivar a la alergología, donde se ha habilitado un circuito para comprobar si la alergia está cierta o no. La faringoamigdalitis aguda es una de las infecciones más frecuentes en la atención primaria. El diagnóstico es clínico, basado en la odinofagia, que puede ser acompañada o no de fiebre, de malestar, de tos, y la observación, la exploración física de la hipertrofia de amígdalas. Esa hipertrofia puede ser acompañada o no de exudado o placas y de adenopatía cervical, que puede ser más o menos voluminosas y dolorosas. La mayoría de las faringoamigdalitis agudas son de etiología vírica. Unas otras son de origen bacteriana y la bacteria más frecuente que provoca la faringoamigdalitis aguda es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, el Streptococcus pyogenes. Puede representar entre 5 y 10% de las faringoamigdalitis agudas. El diagnóstico etiológico de la faringoamigdalitis es difícil de hacer solo con la clínica. Por ejemplo, en esas dos imágenes de faringoamigdalitis aguda se ve que en la primera hay placas y en la segunda no. Pues fíjese que la primera, con placas, es de origen vírica y la segunda, que no tiene exudado, es de origen bacteriana. Eso para dejar claro que al final eso de decir si hay placas es bacteria, hay que tratar con antibiótico, no es cierto. Podemos utilizar unas escalas para ayudarnos a tomar decisiones clínicas, como por ejemplo la escala de Mackey-Sack o los criterios de Centor, que ayudan a orientar el diagnóstico. Aún así, se recomienda siempre que hay más de un criterio de Centor utilizar el test de diagnóstico rápido, el faringotest, para comprobar la etiología de la faringoamigdalitis. Miramos ahora el protocolo de la CAMFIC para el manejo de la faringoamigdalitis. Si el paciente a quien acaba de diagnosticar una faringitis aguda está en una situación especial, a veces se puede valorar una antibioterapia directa. Eso sería si existe un brote comunitario agudo de streptococo del grupo A, como la escarlatina, por ejemplo. Si el paciente presenta una sintomatología muy grave, si el paciente tiene un antecedente de fiebre reumática, si tiene alguna inmunodepresión o si ha tomado un antibiótico en las 2 últimas semanas. En esos casos sí que se puede valorar recetar el antibiótico directamente. Si no es el caso, se tiene que mirar los criterios de Centor. Os recuerdo esos criterios sencillos: es la presencia de temperatura elevada a más de 38,5, la presencia de adenopatía cervical dolorosas, la presencia del exudado faringoamigdalar y la ausencia de tos. Si un paciente presenta 0 o un criterio de Centor,
Se puede descartar la etiología bacteriana y el paciente se trata con un tratamiento sintomático. Si el paciente presenta 2 o más criterios de Centor, se recomienda el uso del TDR, el test de diagnóstico rápido, el faringotest. En caso que salga negativo, tratamiento sintomático. En caso que salga positivo, entonces se confirma la presencia del estreptococo y se recomienda el tratamiento antibiótico que vamos a mirar. A ver, ahora veremos cómo realizar la prueba del estreptotest. Todo viene en la caja. Hay que preparar los reactivos, son 4 gotas del rojo, 4 gotas del amarillo y el reactivo ya está listo. Se coge el palito y se recomienda utilizar un depresor para intentar no coger muestra a nivel de la lengua y la parte interna de la boca, sino bien directamente en las amígdalas. Un lado, otra y ya está. Se introduce el palito en el tubo, dar unas vueltas, 10 por un lado, 10 por el otro y ya está. Luego se introduce la tira reactiva en el tubo y hay que esperar los resultados 5 minutos. Si sale solo una raya es negativo y si salen 2 rayas es positivo por el estreptococo. También os recuerdo que lo que no está registrado no consta como realizado. Es muy importante registrar de forma correcta tanto el diagnóstico que el test diagnóstico cuando está realizado y su resultado. En el ECAP es bastante fácil porque cuando se valida el diagnóstico de amigdalitis, entonces de forma automática en la inteligencia activa se abre 2 líneas, la de los criterios de Centor y la del test RAPID. Es fácil, es dar doble clic y se puede registrar el resultado. Y se registra. Y así consta en el ECAP, en la historia clínica y facilita mucho el seguimiento. El tratamiento sintomático sería el paracetamol, hasta antiinflamatorio si hace falta, y la hidratación oral. Si sale el test positivo, en caso de no tener alergia, el tratamiento recomendado es la penicilina V o Penilevel a la dosis de 500 miligramos cada 12 horas durante 10 días. ¿Por qué sacamos esa antigua penicilina? Pues porque el estreptococo tiene una sensibilidad excelente a las penicilinas, no tiene ninguna resistencia. Incluso no se ha descrito jamás ningún caso de secreción de penicilasas, o sea que añadir el clavulánico, por ejemplo, en caso de estreptococo no sirve porque no existe cepa resistente. Entonces, aprovechamos de esa buena sensibilidad para dar una penicilina de espectro estrecho y así guardamos penicilinas con espectro más amplio, como por ejemplo la amoxicilina, para bacterias cuya sensibilidad ya va bajando, como sería por ejemplo el caso del neumococo. Así ahorramos esas penicilinas para otras bacterias y la PeniV es suficiente para matar al estreptococo. En caso de alergias documentadas a las penicilinas, la alternativa es la clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas por 10 días o bien la acitromicina. La acitromicina en este caso se receta de 500 miligramos el primer día y de 250 miligramos 4 días más, o sea un tratamiento de 5 días en total. Para acabar, unos puntos claves. 1. Siempre mirar los criterios de Centor y realizar el test de diagnóstico rápido, el faringotest, siempre que hay más de un criterio de Centor. 2.
Pensar en siempre registrar bien el diagnóstico y el resultado del test en el ECAP para que conste como realizado. 3. El antibiótico de primera intención es el Penilevel. 3. Seguir desetiquetando todas las alergias que no están justificadas. Y si tenéis cualquier duda, siempre podéis consultar la guía de antibiótico de primaria realizada y actualizada por la Comisión de Infección. Hasta pronto.